un saludo para todos quienes nos acompañan este día. Soy Vanessa Regalado, soprano ecuatoriana. Les saludo desde Barcelona, España. Y bueno, este espacio, como ustedes conocen, Conociendo a, es un espacio con el objetivo de difundir a los artistas ecuatorianos que se encuentran en distintos puntos del mundo. Muchos de ustedes me han acompañado en la primera etapa que tuvimos, en la que conocimos a muchísimos cantantes líricos ecuatorianos que se encuentran en distintos países. Y bueno, para mí fue de muchísima emoción, de muchísima motivación poder conocer a estos artistas que están haciendo una carrera internacional y que están representando a nuestro país en distintos puntos, lo cual nos llena de muchísimo orgullo como artistas ecuatorianos. Y bueno, esta segunda etapa, un poquito para ponerles en contexto, esta segunda etapa me gustaría poder tener como invitados a artistas ecuatorianos también que se dediquen a la dirección de orquesta, a la dirección de coros, a la dirección escénica, con repetición de cantantes, es decir, a artistas que tengan relación también con el canto para que podamos seguir aprendiendo. Yo quisiera iniciar comentándoles un poco de la gran invitada que tengo el día de hoy. Para mí es un gusto enorme poder compartir este momento con ella, poder conocer un poco más, aparte de ser una gran artista, un gran músico, es un gran ser humano y una amiga que quiero muchísimo también. Entonces, y admiro, por supuesto, por toda la trayectoria que ella lleva en lo que es la dirección de orquesta. Y quisiera leerles un poquito de la biografía de la maestra Andrea Vela. Bueno, la maestra Andrea Vela es quiteña, tiene una maestría en dirección de orquesta del Conservatorio Shanghái de China, donde se hizo acreedora a la beca Estudiante Sobresaliente otorgada por la República Popular China. Obtuvo su licenciatura en violín en la Universidad de Louisville, en Estados Unidos. Participó en seminarios de dirección orquestal en Israel, Bulgaria, Hungría, Estados Unidos y Ecuador. En el 2019 fue aceptada en los workshops de los prestigiosos maestros Larry Radcliffe y Christopher Zimmerman. Estudió dirección orquestal con los reconocidos maestros Shang Guoyong, espero que la pronunciación no me falle, Carol Strikolidis, entre muchísimos otros que anota en su biografía la maestra. En el 2018 fue invitada para dirigir en el prestigioso festival Beethoven Blues Festival en Austria, y en el 2019 hizo su debut en el Kennedy Center, una de las salas más importantes de lo que es la música académica, Millennium Stage, en Washington, D.C. Asimismo, dirigió varias orquestas, bandas y coros juveniles y ensambles contemporáneos. En 1998 obtiene el primer lugar en el concurso de dirección organizado por el municipio de Quito y fue nominada directora titular de la Banda Sinfónica Metropolitana. En el 2007 ganó el concurso para director asistente de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, OSNE, y desde el 2010 se desempeñó como su directora titular y lideró la reestructuración técnico-musical que llevó a esa agrupación al nivel interpretativo que mantiene en la actualidad. Reactivó el concurso Jóvenes Solistas de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador desde el 2012 hasta el 2019. Fue directora titular de la Orquesta Sinfónica de Loja, periodo considerado como el más sobresaliente de esta orquesta. Su trabajo musical estuvo siempre encaminado a impulsar el talento de jóvenes solistas, directores, compositores ecuatorianos. En general, en todo el país ha realizado seminarios y todas estas actividades. Su seminario de dirección orquestal junto con la Orquesta Sinfónica de Loja fue un proyecto pionero en el Ecuador. Entre las distinciones que la maestra Andrea Vela tiene, tenemos que ha sido elegida Mujer Símbolo por la Logia Masónica en el 2013, Mujer del Año en el 2018 y la presea Matilde Hidalgo de Procel en el 2019, estas que obviamente destacan su labor artística. Actualmente cursa el Artist Diploma en Dirección Orquestal en la Universidad Católica de América en Washington, D.C. y está vinculada al Maryland Classic Young Orchestra en Strathmore. Bueno, entonces ahora quisiera darle la bienvenida. Estoy muy emocionada de tenerle y vamos a invitarle para que ella nos cuente un poco más de toda su actividad, su carrera y conocerle un poquito más. Hola maestra, ¿cómo estás? Querida maestra Vanessa, muchas gracias, es un honor para mí estar en tu programa.
muchas felicidades, es un lindo espacio para dar a conocer a los artistas ecuatorianos y un abrazo enorme para ti y para todos los que nos escuchan. Gracias por tenerme aquí. No, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Para nosotros, los ecuatorianos, eres un orgullo como profesional, como ser humano, y este espacio se ha podido realizar justamente para mostrar un poco más de lo que los artistas ecuatorianos hacen, no solamente como profesionales, sino también un poquito nos cuenten de su vida personal, como siempre digo, sin entrar en muchos detalles, pero que la gente conozca también la parte humana de los artistas, que creo que es también súper importante. Entonces, bueno, querida maestra, ¿hace cuánto tiempo, bueno, decía que actualmente estás estudiando en Washington, entonces un poquito que nos cuentes cómo ha sido tu experiencia allá, cómo te está tratando esta ciudad, actualmente qué estás haciendo? Sí, ahora estoy viviendo en Washington, bueno, ahora estoy de vacaciones acá en Quito, pero estoy haciendo mi Artes Diploma en Dirección de Orquesta en la Universidad Católica de las Américas, en esta preciosa ciudad donde hay tanta actividad cultural. Y bueno, ya llevo un año allá y estoy haciendo un trabajo estoy asistiendo a los maestros míos allá en la universidad, unas veces haciendo los ensayos o ensayos seccionales. También estoy tocando en la orquesta de la universidad. Qué linda. Sí, es una experiencia muy linda haber vuelto al violín. De hecho, estos tiempos estoy practicando bastante. He hecho varias clases maestras con gente tan importante en la dirección, por ejemplo, el maestro Honeck o el maestro Zimmerman, que nos han visitado en la ciudad de Washington. Estoy también ya colaborando en este sistema de orquestas en Strathmore, que es uno de los sistemas de orquestas juveniles más importantes en Estados Unidos. Y bueno, a través de este sistema se abren muchas puertas, se conoce mucha gente, hay acceso para poder hacer una labor tan hermosa con jóvenes que además tienen un nivel espectacular. Así que estoy bastante contenta, muy motivada. Por supuesto, ahora el momento es difícil. Estos tiempos de pandemia creo que nos ha golpeado muchísimo a todos y por supuesto a los artistas por los teatros cerrados, las orquestas inactivas. Sin embargo, yo le veo como un momento que hay que aprovechar para hacer mucha reflexión, para encontrarse con uno mismo, es lo que he estado haciendo también en estos tiempos, y luego regresar con más fuerza a los escenarios, porque un artista que no se conoce a sí mismo, que no despierta su conciencia, pienso que tiene más dificultad luego para poder expresarse, ¿no? Expresar su arte con sus colegas y para el público. Entonces, ha sido para mí un momento sin duda difícil porque se han cancelado unos conciertos y tenía mucha ilusión de dirigirlos, pero al mismo tiempo he estado haciendo otras cosas que me han motivado muchísimo. Así que... Qué lindo saber que a pesar de que ya eres una profesional totalmente formada, ya tienes una experiencia que muy pocas personas que tal vez no te conocen se pueden imaginar, todos los viajes que has hecho, toda la experiencia que tienes dirigiendo grandes orquestas ya, qué lindo saber que todavía sigues buscando seguir creciendo, seguir formándote. Creo que eso es muy admirable, creo que uno nunca deja de aprender y creo que por eso eres la persona que eres. ¿Cómo ha sido esta situación de la pandemia? ¿En qué ha afectado esta situación a todo el trabajo que has estado haciendo? Cuéntanos un poquito más de eso. Sí, ha afectado, sin duda, se han cancelado conciertos, pero me estoy manteniendo activa. Estoy haciendo, por ejemplo, unos tutoriales a Clarín Loja, que es un cuarteto de clarinetistas lojanos súper talentosos. Y me he sentido muy contenta de poderles ayudar en un proyecto bellísimo que tienen. De hecho, pueden ver su página allí en el Facebook y escuchar sus grabaciones. He estado también reencontrándome con el violín, con repertorio antiguo, leyendo también un poco de cosas que había leído hace algunos años. Estoy haciendo edición de videos de mis mismas presentaciones. Seguramente has visto, y me parece muy lindo este trabajo porque son videos muy cortos que los subo en Instagram, en Facebook, en mi página de Facebook también,
Y lo que quiero mostrar es simplemente el trabajo que yo hago como directora, pero desde frente, ¿no? Desde el frente del director, porque el público por lo general ve al director de espaldas y me parece quizás sea interesante para la gente que me conoce o para el público en general ver qué es lo que hace un director de orquesta cuando está Claro. dirigiendo un determinado momento en una obra, sus gestos, su cara, su técnica. Entonces, he estado aprendiendo el programa, Filmora de edición de videos. Así que sí, ha sido una herramienta muy linda. También he estado haciendo unos proyectos de arte, fusionando obras que he dirigido con pinturas, obras de pintores famosos. Así que he estado bastante entretenida haciendo muchas cosas, ¿no? Así que, y también como te mencionaba, el reencuentro con uno mismo, respiraciones, meditación y lectura de material de crecimiento personal, ¿no? Crecimiento humano. Así que he estado, de hecho, muy ocupada y también con la familia, aprovechándoles, ya que la mayor parte del tiempo he estado lejos de ellos. Claro, ya, bueno, este es un año, me decías que te encuentras fuera. Así es. Sí, ya más o menos en agosto, septiembre me regresaré para Washington y con mucha tristeza, pero también con entusiasmo, porque pese a que todavía seguimos en esta terrible situación de pandemia, pero algún momento terminará y retomaremos los proyectos que están pendientes. Bueno, yo te sigo preguntando, Andre, para aprovechar este poco tiempo que tenemos. Tú eres una directora de orquesta y ¿cómo fue ese primer encuentro con la dirección? ¿En qué momento tú decides o te nace el deseo y dices, bueno, yo quiero ser una directora, quiero dirigir? Yo creo que me fascinó la dirección de orquesta cuando cuando tocaba como violinista en la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Tenía entonces 16, 17 años y me enamoré de la dirección de orquesta. Lo que sucedió en aquel entonces es que yo tenía tan clara mi meta como violinista y también esa idea de que la dirección de orquesta era una profesión de hombres, que más o menos creo que no asocié esta profesión conmigo misma. Entonces, pasé los años, no muchos, porque ya más o menos a los 20 años tenía clarísimo que quería ser directora. Entonces, sí, mi primer encuentro fue en realidad en la Universidad de Louisville, cuando dirigí un grupo de música contemporánea y yo ya estaba estudiando dirección de orquesta unos meses antes. Y como no había directores de orquesta en ese entonces dentro de la universidad, muchos de los trabajos del departamento de composición pasaron a mis manos, así que tuve la oportunidad de tocar las obras como violinista y también dirigirlas. Y fue ahí el enganche, creo yo. Creo que desde entonces no pude ya separarme de esa actividad de dirigir músicos, de leer partitura, interpretarla, descifrarla, luego transmitirla a los músicos y luego llevarla al escenario, ¿no? Es una actividad que me llena muchísimo y claro, el violín siempre me encantó, fue mi primera pasión, pero una vez descubierta esta nueva etapa como directora ya fue tan claro que eso era lo que tenía que hacer. Y me gradué como violinista, pero a la par estudiaba también la dirección de orquesta. Así que luego simplemente continué con mis estudios y hacía muchos seminarios y tuve la suerte de tener muchos buenos profesores en la especialidad de dirección. Así que siempre me sentí muy motivada y siempre estuve viajando y actualizándome y sumamente conectada con esta especialidad. Así que fue desde joven mi encuentro con la dirección. Te decía que la dirección o escoger ser director de orquesta no es una profesión muy común. Entonces, a veces yo digo, ¿cómo será ese encuentro que cada persona tiene y dice, bueno, yo quiero estudiar tal cosa, o fagot, o no sé, unos instrumentos que son un poco diferentes o menos comunes? Y como tú dices, por lo general, la mayoría de veces vemos a hombres dirigiendo. Y qué chévere que pudiste encontrar también esa vocación, porque pudiste muy bien quedarte en el violín, pero decidiste encaminarte más allá de lo que era ya la dirección y todo esto con las orquestas. Y bueno, hablando de toda la formación que has tenido que en tu proceso, ¿cuál es el camino que se debe seguir
no sé, debe haber mucha gente que dice, tal vez yo también quisiera ser un director de orquesta. ¿Cuál es el camino que se debe seguir para convertirse en un director de orquesta? ¿Qué herramientas piensas tú que se necesitan? Pienso que lo más importante es ser músico primero. Uno de los errores de algunos músicos es querer empezar directo por la dirección de orquesta y cuando aún son muy jóvenes. El alumno de dirección necesita primero ser un músico, tocar un instrumento, sentir ese nervio en el escenario, sentir la disciplina que involucra aprender un instrumento, aprender sobre fraseo, sobre interpretación, los distintos estilos. Por supuesto, la parte teórica es fundamental. Claro. Mejor si se aprende piano para tener una base armónica y es muy importante para el director aprender un instrumento de cuerda. Por ejemplo, el violín, el violonchelo, la viola. Claro. Porque el alma de la orquesta, como se dice, son las cuerdas. Entonces, por ejemplo, he visto muchos directores que trabajan con orquestas y no tienen idea de cómo referirse a las cuerdas, cómo tratar a las cuerdas, qué pedir de las cuerdas. Y las cuerdas son de una versatilidad inmensa. Y si el director sabe manejar las cuerdas, conoce sobre digitaciones, conoce sobre arcadas, conoce sobre los distintos efectos que se puede lograr en un instrumento de cuerda, puede en realidad cambiar el sonido de una orquesta. Claro. Entonces, esto es fundamental, poder manejar un instrumento de cuerda bien. Y otra cosa importantísima es la experiencia frente al grupo, porque ahora están de moda los títulos online en dirección. Si bien es cierto, se puede aprender técnicas de dirección en pantalla, online, ciertos tips de la técnica, sí se puede, pero ya ir tan lejos como dar un título de dirección de orquesta a alguien después de haber hecho solo estudios online es una irresponsabilidad terrible, porque es como aprender a montar bicicleta online o aprender a nadar online. Luego te lanzas al mar y no tienes idea de qué hacer y te ahogas. Entonces eso mismo sucede con la dirección de orquesta. La clave es aprender a manejar los grupos, a conocer a los músicos, a sentir la psicología de una orquesta o de la agrupación que esté frente a nosotros, a manejar el público, a expresarse con los músicos. Entonces son cosas que uno no logra adquirirlas con clases online. Esto es imposible. Otra cosa que el director de orquesta debe hacer es aprender a seguir solistas. Y esto es pura experiencia. Seguir solistas de instrumento, seguir cantantes. Esto es como otro mundo, el mundo del canto. Y por supuesto, dirigir orquestas, dirigir coros. Es decir, es una disciplina que no termina nunca. Pero la clave es estar frente a una orquesta la mayor cantidad de tiempo que se pueda. Y en ese sentido he tenido suerte porque desde muy joven, creo que ya desde los 24 años empecé a dirigir las orquestas aquí en el país y a un nivel profesional. Y eso por supuesto que me formó mucho en el carácter, en el temple como artista, como directora, porque es duro. El director de orquesta tiene que aprender a manejar sus grupos y a caerse, a equivocarse frente a su orquesta. Es así. Claro. No es escoger el violín y equivocarse 1000 veces en el cuarto de práctica o en su casa, a puertas cerradas. El director de orquesta se equivoca y se traba y se tensiona y claro, se cae frente a la orquesta. Y esto es muy normal, pero ojalá no suceda tanto, ¿no? Porque un profesor mío me decía, los errores de una mujer directora, por ejemplo, por ser mujer, cuando es un error se ve como 10 errores. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese sentido y tratar de ir frente a la orquesta lo mejor preparado posible, precisamente para no caerse, porque es duro. Así es, justamente eso te quería preguntar. ¿Cómo es esa lucha a diario que vive una mujer como directora? De tu experiencia en general y también un poquito cuéntanos en nuestro país, ¿cómo has vivido tú esta experiencia? Porque sí te has enfrentado, voy a poner entre comillas esa palabra, a todas las orquestas del país y claro, ese encuentro con los músicos, a veces uno que es cantante, el primer encuentro con los músicos ya es bastante, a uno se pone súper nervioso, o sea,
hay una tensión, hay un nervio de por medio, por más que uno esté súper preparado, muchas veces hay ese nerviosismo cuando uno tiene el primer encuentro con los músicos, porque entrar y ver a un grupo de músicos grande es imponente. Entonces, ¿cómo es esa lucha que tú has tenido en nuestro país y como mujer directora en el mundo en general, en nuestro país? Y también son muchas preguntas a la vez, pero también, ¿cómo es ese primer encuentro que tienes con los músicos? Bueno, ya no estamos en los tiempos de Antonia Bricco, por ejemplo, esta gran directora de orquesta neerlandesa, o de Ethel Legzinska, también gran directora, ella era británica, de inicios del siglo XX. A ellas les tocó una lucha terrible, fueron discriminadas con una fuerza dolorosa, porque sobre todo hay testimonios de Antonia Bricco en los que ella reclama su espacio dentro de las agendas de las orquestas, ¿no? Y es muy duro ver su frustración, ver cómo no le trataban como al resto, ver cómo las críticas en los periódicos, en la prensa, más se referían a su corte de pelo, a la ropa que llevaba, a sus actitudes de hombre para querer ser aceptada, cosas ridículas, ¿no? Uh-huh. Yo afortunadamente vengo ya, estoy en una generación que viene luego de Marine Alsop, por ejemplo, Joan Faleta, directoras de orquestas consolidadas, que de algún modo han abierto ya el espacio para nuevas mujeres en este campo. Por supuesto, en mi país he sido la primera directora de orquesta y titulada con clases presenciales. Esto es importante recordar. Claro. Yo no sé si el obstáculo ha sido ser mujer, si ha sido un tema de género. Yo creo que el obstáculo ha sido ser buena. Eso es lo que ha molestado a muchos. Claro que yo recuerdo, para dirigir una obertura con la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, organizaron una audición. Era la primera audición en la historia de la orquesta que se realizaba dirigida a directores de orquesta. O sea, era la primera vez que se hacía esta prueba. No sé si era porque yo era mujer, porque yo era joven, porque yo era ecuatoriana. La cosa es que me sometieron a una audición y pasé la audición y dirigí una obertura con la Orquesta Sinfónica Nacional. Ahora me parece que ya dirige cualquier orquesta. Entonces, sí fue duro en ese sentido abrirse las puertas y empezar. Digamos, es difícil dar el primer paso, dar el primer discurso musical, digamos, enfrentarse a la orquesta, pero luego las cosas como que van fluyendo. Los músicos, cuando el trabajo está bien hecho, como que se olvidan si uno es hombre o mujer, simplemente se dejan llevar por la buena música. Y es eso, cuando el director está preparado, es convincente, sabe lo que quiere, ama lo que hace, ama a sus músicos y los respeta, tiene a la orquesta en sus manos. Además, el liderazgo positivo, el liderazgo carismático es fundamental. El director no puede llegar frente a una orquesta y maltratar a los músicos. Esto es simplemente un resultado de sus propias inseguridades. El director tirano, el director que maltrata, el director que no es humano es porque no ha logrado encontrarse con su propio ser. Así que esto es fundamental. Y lo que decía antes, en el Ecuador a la gente le resiente cuando una persona es competente, cuando una persona hace bien su trabajo. Los colegas tienen mucha rabia, no digo todos, pero sí muchos. Y en lugar de ayudar, de abrir el camino a su otra colega, lo que hacen es ocuparse en cerrar las puertas. En lugar de dedicarse a crecer personalmente, a crecer como profesionales, están pensando en estrategias para cerrarle la puerta al que sí está trabajando. Entonces, esto sí es difícil en el Ecuador. Mientras más uno haga, es más duro el camino. Hay mucha envidia, hay mucha mezquindad. Quizás por eso me fui, porque si el Ecuador hubiera de algún modo apreciado todo lo que se hizo, todo lo que hice, especialmente por las orquestas de Quito, de Loja, por la juventud ecuatoriana, quizás no me hubieran dejado ir. O hubiera dicho el Ministerio de Cultura o el gobierno ecuatoriano, como sucede en otros países, mire, vaya, capacite, se haga su Artist Diploma en Washington, pero regrese.
nosotros le ayudamos con los pasajes por lo menos, pero no, es como salir en el anonimato casi, como salir en silencio, porque hay un que me importismo, una indiferencia tan absoluta por la gente que trabaja, que está haciendo un camino, ¿no? Que está sembrando. Que está aportando. Claro, por eso es que muchos artistas de gran valor, de peso, de gran preparación y talento están viviendo fuera, en el extranjero, porque nuestro país no nos da nada para crecer y eso es muy frustrante. Así es, bueno, creo que es uno de los temas que habíamos conversado con los chicos, con los cantantes, esa falta de apoyo, esa falta bueno, más allá de la tradición, de la cultura, de la falta de escuela, de formación que existe en nuestro país, también un poco eso de los egos, un poco de la competencia muchas veces insana, que lo único que hace es limitarnos como personas y como país a la larga, porque el momento en el que tú estás dedicado a estar en estas actividades de estar queriendo hacer daño al resto, los únicos que pierden es la sociedad, porque se van energías en el chisme, en todas estas cosas que no llevan a nada, y la cultura sigue detenida y los procesos siguen detenidos y pierde el país. Entonces, como tú dices, hay muchos artistas que nos vemos en la necesidad de salir porque anhelamos y soñamos en hacer proyectos y nos hemos encontrado con muchísimos obstáculos. Entonces, claro, es un tema bastante lamentable, bastante difícil muchas veces de abordar, porque uno nunca sabe de qué manera la gente toma las cosas y de qué se agarra para seguir deteniendo los procesos que uno tiene como artista. Pero yo pienso que, como tú dices, el momento en el que tú te enfocas y sigues creciendo como artista y sigues enfocado en tu carrera, el país pierde, pero tú ganas en experiencia y en algún momento regresarás y podrás seguir compartiendo de muchas maneras, tal vez temporales, no estable en el país, pero como persona siempre uno trata de seguir aportando. Y creo que eso es lo más importante, dejar de lado todas esas cosas negativas que siempre existen y que ojalá en algún momento dejen de existir, porque como digo, el único que pierde es el país, porque sigue detenido en su proceso cultural. Entonces, claro, bueno, es un tema bastante complicado en el que nos estamos metiendo, pero creo que es también muy importante decirlo porque es verdad y muchas veces el ego, la vanidad, las envidias, lo único que hacen es destruir y no se sigue creciendo. Lamentablemente es así y lamentablemente muchas veces pagan los jóvenes porque se detienen procesos. Como habíamos leído en tu biografía, tú estás dando estabas dando un seminario de dirección de orquesta para jóvenes. Muchos jóvenes asistían a las clases, pero el momento en el que tú dices, no, me tengo que ir porque realmente aquí no tengo el apoyo, ellos también están perdiendo. Así es. Insisto, vuelve a perder el país, porque la gente no se sigue formando. Entonces, claro, es un tema bastante difícil que esperemos que en algún momento cambie, desde las cabezas hasta las personas que en el día a día, en vez de pensar en seguir creciendo, muchas veces se enfocan en otras cosas que no tienen sentido. Bueno, Andre, un poquito cambiando de tema, y quisiera yo un poquito más bien entrar en el tema de lo que es el canto lírico, un poco que nos cuentes tus experiencias que has tenido con cantantes, tus experiencias que has tenido dirigiendo ópera. ¿Tienes algún compositor de ópera favorito? ¿Tienes alguna ópera favorita? Bueno, por supuesto me encanta la ópera de Mozart. Las bodas de Fígaro, me parece... Ay, a mí también me encanta. Tiene una candidez en su música, sus frases, la forma en cómo Mozart maneja la ópera es alucinante. Es como él se divide en tres, él es austríaco, pero maneja la orquesta con esa maestría tan grande de Alemania y trata al canto como un italiano. Entonces es maravilloso poder escuchar esas óperas de él tan bien escritas para un cantante, además tan difícil porque la orquesta es de una transparencia típica, clásica de Mozart, ¿no?
Ujú. Así que Sí, me igual para los cantantes, es el compositor creo que el más difícil por esa sí, transparencia que tú dices. ¿Cómo ha sido, cuéntanos, cómo ha sido tu experiencia dirigiendo ópera? Yo mismo he tenido el gusto de poder participar en un par de obras de ópera, opereta contigo. ¿Cómo ha sido para ti esa experiencia de dirigir ópera y música vocal? y yo empecé haciendo un trabajo en Susana, de Carlis Floyd, como Ujú. director asistente. Esto fue en Estados Unidos, en Louisville. Creo que hace como 15, 20 años, hace muchos años. Fue mi primer encuentro con la ópera. Y luego el Ensueños de Amor de Luis Humberto Salgado, el Carmen, eh, que fue una experiencia tan fuerte, tan importante para mí. Eh, También, más adelante en Loja, hicimos Eloy Alfaro de Muentes. Ahora que regrese a Washington, por ejemplo, voy a asistir a los maestros en una ópera en el Murciélago de Strauss, y Mm. también se va a montar The Tender Land de Aaron Copland. Así que, bueno, estoy muy ilusionada por ese trabajo. He hecho también varias galas líricas. De hecho, creo que la gala que hicimos contigo fue una de las primeras que dirigí. Me acuerdo que estaba sumamente nerviosa porque, claro, trabajar con cantantes es otro mundo. Pero fue un concierto tan sólido, tan bello, y desde ahí como que me enganché con esta dinámica de dirigir cantantes, y poco a poco fui ganando experiencia, perdiendo el miedo, y ahora siento que puedo inclusive eh, adivinar qué es lo que va a hacer el cantante un poquito más adelante. Entonces ya el seguir con la batuta, acompañar con la orquesta se ha vuelto un poco más llevadero, me divierte mucho, digamos. Entonces, no he dirigido mucha ópera porque, claro, el país no es muy bondadoso en ese sentido, especialmente en Loja. En Loja, en los 7 años que estuve, no se hizo una ópera en el Festival de las Artes, pese a tantos pedidos que se hizo. Se hacía ópera en Cuenca, se hacía ópera en Guayaquil, en Quito, en Loja nada, y, y es algo que el Ministerio de Cultura sí le debe a Loja, pues fueron 7 años de nada, y antes de esos 7 años también, nada de ópera, sino creo que la orquesta hizo un montaje o dos títulos. Entonces, sin embargo, siento un cariño especial por esta manifestación artística, ¿no? La ópera para mí es un cuento musical, es una forma tan bella de poder expresar todo en el escenario: el canto, la música, el baile, los mimos, la orquesta, la actuación. Es decir, es una conjunción de tantas artes, y por eso me parece tan bello. Sí, bueno, esa conexión que se vive entre el cantante y el director también, como tú decías, te da la experiencia de poder acompañar, pero yo me imagino que igual tú has dirigido a un montón de solistas de diferentes instrumentos y llegar a ese nivel de que sientes lo que va a hacer el otro, claro, obviamente te da toda la experiencia. Y en cuanto a la música vocal, porque eso sí, en Loja se han hecho muchísimos conciertos de música orquestal, con coros, con solistas. También he tenido la posibilidad, la oportunidad de poder participar. Esa energía que se siente cuando el coro está ahí. Cuéntanos un poquito cómo vives tú esa situación de dirigir al coro, la orquesta, los solistas, porque claro, cada vez es más grande la cosa, ¿no? Claro, dirigir una orquesta es por supuesto mi especialidad, es lo que me encanta hacer. La técnica es totalmente diferente a dirigir un coro, por ejemplo. El cantante, el coro necesita al director, pienso yo, el 100% del tiempo, de su mirada, de sus gestos, de sus respiraciones. Esto no sucede con una orquesta. El músico Claro. está muy entretenido, distraído con su propia partitura, con millones de notas, y de algún modo ha desarrollado ya la destreza de tocar su partitura y mirar al director simultáneamente, seguir al concertino, al principal de fila. Es decir, es una dinámica tan activa y compleja. El coro me parece una relación mucho más cercana, más íntima. Uno puede estar frente al coro, muy cerquita, mirando a cada uno de los cantantes. De hecho, es así como se debe dirigir un coro. Porque si el Claro. director está clavado en la partitura, aunque mueva bien las manos, no va a haber esa conexión esencial que debe haber con cada uno de los cantantes.
Claro, claro. para lograr respiraciones juntos, articulaciones juntos, y de hecho mantener esa energía de inicio a fin, porque inclusive si el director se cae dentro de decae su energía, decae también la energía del coro y empiezan los errores Claro. técnicos, empieza a bajar la afinación inclusive, a caer el tiempo. Entonces, esto es importantísimo, la conexión tan directa que hay del director con el coro. Otra cosa, con los solistas, el director debe quizás ceder un poquito, ser más flexible, porque el hecho de tener un solista vocal, un cantante, es muy diferente a tener un solista de trompeta, de violín, de un instrumental, ¿no? Claro. El director debe estar muy atento a las respiraciones, al ánimo del cantante, a los tiempos, a los cambios de tiempo, a los adornos, claro, a las improvisaciones. Es decir, hay tantas cosas que uno debe considerar al momento de dirigir, que ya la dinámica esa de director, solista, se vuelve totalmente única, muy diferente y muy compleja. Es un trato sumamente humano y de adaptación en ese instante. Pues el cantante no va a ser el mismo el lunes al martes, y el día del concierto va a ser otra persona. Entonces, no me refiero a que va a ser bueno o malo, simplemente diferente. Entonces, esa dinámica de orquesta, coro, solistas instrumentales, solistas cantantes, es para mí tan preciosa. Me ha nutrido tanto y me siento que he tenido mucha suerte en la vida de poder haber experimentado con todos estos grupos, y creo que tengo esa versatilidad para poder adaptarme a cada uno de estos retos, ¿no?, musicales. Sí, bueno, también creo que hablando de la conexión, tú eres una directora que siempre está con muchísima energía, con muchísima pasión cuando estás dirigiendo. Entonces creo que esa conexión es mucho más sencilla, porque todos se contagian de eso. O sea, todos nos hemos contagiado en ese momento que estamos ahí, nos hemos contagiado de esa energía que tienes cuando diriges. Entonces creo que, como tú dices, sin esa conexión, sin esa pasión que se puede poner el momento en el que tienes esa gran responsabilidad de dirigir a más de 100 personas al mismo tiempo, es increíble, o sea, es admirable. Yo muchas veces digo, ¿cómo harán? O sea, ¿cómo será que los directores de orquesta pueden tener la capacidad para no olvidarse de la orquesta y aquí entre el coro y todo eso? Es wow, o sea, es admirable realmente. Es una cosa increíble que nosotros como artistas que estamos detrás de, viéndote, o sea, muchas veces nos hemos contagiado de toda esa energía, y creo que por eso también los resultados siempre han sido lindos, como energía y como calidad de nivel artístico, musical. André, bueno, un poco ya hablamos de lo que pasa en el país, un poco decíamos la falta de apoyo, la falta o a veces el mucho ego, pero hablando un poco ya de lo que es la ópera, ¿qué consideras tú que le falta a nuestro país para tener una perspectiva profesional en cuanto a lo que es la ópera? Yo pienso que al país le falta comprensión. ¿Qué es la ópera? Entender qué significa la ópera, qué involucra la ópera, para qué sirve la ópera. Perder el miedo a este género, porque nosotros escuchamos ópera y pensamos que es algo de otro planeta, que es algo inalcanzable. Por supuesto es duro por las cifras, por los costos, pero claro, yo digo, si a la gente le encanta ver una novela, ¿cómo no le puede encantar escuchar una ópera? Yo creo que la ópera es un recurso poderosísimo para captar público, para llegar a la gente de una forma muy profunda. Lo que mencionaba antes, esa conjunción de tantas artes en un mismo escenario, actores, cantantes, orquesta, solistas, escenografía, luces, es algo poderoso. Así que yo pienso que lo que no está bien, lo que nos falta a nosotros es eso, perder el miedo a la ópera y formación.
La formación, yo veo que en los conservatorios todavía hace falta mucho el crecimiento del departamento de vocal. Claro. Formar coros. Cada orquesta debería tener un coro, cada teatro debería tener un coro, por lo menos. Coros profesionales. Y esto es importantísimo también, fortalecer las compañías líricas, la formación de solistas de ópera para poder hacer ópera con elenco nacional. Claro. Inclusive por el tema de costos, y ese mismo elenco de solistas podrá luego formar a nuevos solistas y trabajar con coros. Entonces, la formación es fundamental. Por supuesto, la formación también incluye no solamente a cantantes, a músicos, sino también al público. Al público. Entonces, claro. A la gente le encanta ver televisión en nuestro país, no le gusta tanto leer. Entonces, si ya conocemos cómo somos y nos gusta ver la televisión, entonces, no es mi caso en particular, pero bueno, en una gran mayoría la gente ve mucha televisión. ¿Y por qué no pasar pastillas informativas de una ópera que se está montando? ¿Por qué no ir a las escuelas un mes antes, cuando se está trabajando en la ópera, y hacer conciertos didácticos para esos niños? Llevar un dueto de Mozart, arias, cosas chiquitas. Cosa que los jóvenes se vayan enganchando ya con este gran proyecto que se presentará después de un mes. Entonces, no es que de pronto 2 días antes aparece en los medios la presentación de la ópera tal, y vamos a ver la ópera porque quiero estrenar mi vestido y mis nuevos tacos. No, es un proceso gigantesco de mucho tiempo. Entonces, si en la televisión ecuatoriana hay tanta porquería todo el tiempo, tantas propagandas de mal gusto y hasta muy machistas, ¿por qué no empezar a incluir pastillas informativas de lo que se va a presentar, y no solamente de la ópera, sino de todos los eventos artísticos que se habrán programado, de teatro, de orquestas, de ópera, de ballet? Es importante este acercamiento, mostrar un poquito de los ensayos en televisión para que la gente diga, qué difícil esto. Por Dios, cuánto ha cambiado la maestra Vanessa Regalado cuando está vestida para la ópera y cuando está haciendo sus entrevistas. Qué diferente es, qué interesante, porque ella está actuando un personaje. Quiero ir a ver a Vanessa Regalado cantar. Entonces, es la información la clave. Y por supuesto el presupuesto. Cada teatro, cada orquesta debe tener un presupuesto destinado para hacer ópera, al menos un título al año, por lo menos. Pero por supuesto, si es un país que está ahogado en corrupción, ¿de dónde va a salir ese dinero? Entonces sí, es muy complicado el tema, pero pienso que aparte del presupuesto, el tema de la difusión y la formación es fundamental. Sí, así es. De hecho, siempre hemos conversado con la gente de la fundación que tenemos esa necesidad de lo que es la formación como primera base, o sea, la formación de niños, de jóvenes, en general del público, la formación de los nuevos cantantes, la formación de los cantantes que tienen un poco de un nivel un poco más ya avanzado, porque esta carrera del canto es una carrera que no acaba, la voz va cambiando con los años también, entonces todo el mundo tiene que estarse formando público, cantantes, artistas, las orquestas, que muchas veces, como no hay esta tradición de la ópera, no tienen la formación como para dirigir una ópera, y muchas veces a los músicos no les gusta dirigir porque, claro, no están acostumbrados, no les gusta tocar, perdón, porque no están acostumbrados. Entonces, es todo eso, o sea, es todo lo que implica la formación como palabra clave, pienso yo. Y claro, el apoyo del gobierno, que es una cuestión que como digo, si el gobierno no entiende, si las autoridades no entienden, si la cabeza no entiende la necesidad o la importancia que implica para una sociedad el hacer ópera, quitando los prejuicios y las etiquetas de que la ópera es elitista, o de que la ópera es para gente rica, o de que la ópera no es para las masas, o cosas así. Muchas veces desde los mismos gobiernos hemos visto eso, o sea, hasta cierto punto es discriminación, porque no es música nacional, y no se dan cuenta que hay compositores nacionales también, que hay ópera de compositores nacionales. Entonces, es toda esa falta de conocimiento lo que
lo que conlleva que, claro, no puede haber una tradición, no haya un apoyo, siempre los presupuestos están recortados. Como decía, nuestra fundación ha tratado de hacer todo este trabajo de manera privada. Hemos tratado de abrir esos espacios justamente porque hemos visto esa necesidad y obviamente porque esta es nuestra profesión y muchas veces eso tampoco se entiende. No se entiende todavía que ser artista es una profesión de vida. Entonces, todo eso, cambiar ese chip de sociedad es un proceso bien largo, pero que bueno, o sea, poco a poco, juntando voluntades, mostrando lo que hacen los artistas ecuatorianos también fuera de nuestro país, profesionalizándose en diferentes ramas, también demuestra que esto se debe tomar más en serio, o sea, y que esto es necesario para nuestra sociedad. Entonces, claro, o sea, totalmente de acuerdo con tu opinión, con tus apreciaciones sobre el tema, y siempre estos temas a veces nos dejan como un poquito tristes, un poco nos bajonean, porque a la final uno lucha muchísimo, invierte muchísima energía en todo esto, pero veamos si es que la situación cambia. Nosotros en Cuenca que teníamos, o bueno, que tenemos la base de nuestra fundación en el Ecuador, hemos construido ya un espacio, tenemos un poco más de público, pero claro, es un tema de muchos años. O sea, nosotros llevamos 10 años desde haciendo masterclasses con el maestro Javier Rivadeneira, formando cantantes, formando coros. Entonces, esto es un proceso de mucho tiempo que tal vez nosotros mismos no veamos el resultado final, pero al menos habremos hecho nuestro aporte y creo que eso también es súper importante, ver las cosas positivas que también hemos logrado como artistas independientes y cuando nos ha tocado dirigir alguna institución o estar a la cabeza de alguna agrupación musical importante. Pero bueno, como decía, a veces estos temas nos dejan un poquito tristes porque, claro, esa falta de apoyo a uno a veces le desmotiva, pero nada, hay que seguir adelante, siempre hay que tratar de ver las cosas a futuro mejor y seguir formándonos para así poder seguir formando a la gente joven que de alguna manera nos sigue los pasos, que creo que también eso es súper importante para nosotros como sociedad. André, un poquito volviendo al tema de tu profesión como directora, me gustaría saber si alguna vez te has puesto a pensar tú, no sé, ¿cuál crees tú que es tu sello personal, lo que te diferencia de otros directores? Desde el punto de vista psicológico, tal vez, creo mi liderazgo. Pienso que tengo un liderazgo muy positivo, soy muy carismática, me gusta tratar a la gente con justicia, eso intento al menos. Y desde el punto de vista técnico, otra cosa que también he visto que funciona, siempre intento sacar lo mejor de cada uno de los músicos. Uh-huh. Y esa fue la clave en Loja. Por eso Loja llegó a sonar tan bien. Esa orquesta brillaba en sus presentaciones. Uh-huh. Y era por la motivación. Porque en lugar de resaltar el defecto que tenía tal persona, uh-huh, digamos, una nota, se equivocó una nota que es tan humano, yo resaltaba lo demás, el buen fraseo, la afinación, el carácter tan bien logrado. Entonces, esto es sumamente importante porque es levantar la autoestima del músico, es resaltar el potencial de la agrupación. Uh-huh. Ahora, como directora, como técnica, pienso que soy una directora muy clara, con una técnica de batuta muy precisa y al mismo tiempo soy bastante espontánea, me dejo llevar por la música. Hay momentos en los que la claridad de batuta no es tan importante, pero sí la energía a los músicos exactamente de una energía, de pronto un baile, un movimiento que no va de acorde con la técnica, que uno no estudia. Y yo simplemente pienso eso, que soy bastante natural cuando dirijo, lo disfruto mucho y eso se nota. Y de hecho, ahora que estoy haciendo esos videos de mí misma, me ha impresionado muchísimo cuánto disfruto de lo que hago. De pronto me río. Uno de mis primeros profesores me dijo una vez, no te rías nunca en el podio. Y la verdad es que no entiendo por qué. Cuando la música a uno le invita a sonreírse por algo,
uno debe hacerlo, porque no es que uno se sonríe con el maestro tal, es que uno se sonríe porque está tan prendido por un cierto pasaje musical. Entonces, quizás eso es algo que puedo decir sobre mí misma y mi trabajo. Qué lindo. Y bueno, y creo que eso es algo que hemos notado todos y es una de las características que siempre que he tenido la oportunidad de trabajar contigo, veo mucho de los comentarios de los coristas, los comentarios del público que siempre dicen, no, es que nos contagia de esa energía, nos transporta con esa pasión que hace las cosas. Entonces, yo creo que eso es súper importante porque yo tenía, bueno, mi profesor que justamente yo hace algunos años ya vivía aquí en Barcelona, tuve la oportunidad de estudiar con Eduard Jiménez, un tenor, y que ahora a mi regreso volvía a encontrarme con él. Y desde la primera vez que le vi a él me decía eso porque él ya una persona muy mayor, a veces yo entraba, porque a mí me gusta mucho la pedagogía vocal, entonces yo entraba a aprender con él y a veces, y él nunca perdía la paciencia, y habían chicos, claro, que no eran tan buenos como otros, pero yo les decía, y él les hacía cantar, entonces yo decía, ¿y cómo usted logra eso? Y él me decía, motivándoles, o sea, siempre agarrándome de la cosa positiva que ellos hagan, porque de esa manera ellos creen que pueden hacerlo. Entonces es algo que yo me llevo siempre en mi memoria, una de esas grandes enseñanzas, justamente lo que tú dices. Y creo que eso es lo que agradecen los músicos que han podido trabajar bajo tu batuta, los coristas, los solistas que hemos trabajado, justamente esa energía positiva que siempre llevas contigo, que creo que es la mejor manera de poder tener mejores resultados y de poder hacer música en un ambiente en el que todos al final salgamos felices de haber logrado hacer algo lindo. Como tú dices, no será muchas veces perfecto o por ahí habrá algún error o lo que sea, pero es parte también de todo eso que conlleva ser humano, ser artista, ser sensible ante las cosas. Entonces, creo que está muy bien esa característica que tú has dicho, porque es lo que también nosotros percibimos desde fuera. Y Andre, bueno, me imagino que después de todo el tiempo, porque tú realmente llevas ya mucho tiempo en esto, yo me imagino que todavía tú tienes tus sueños, tus metas, tus proyectos a futuro. No sé si nos puedas contar un poquito por ahí algo que anhelas todavía cumplir, algo que todavía dices, yo quisiera hacer esto, no sé. Por supuesto, mi sueño es entre tantos, ¿no? Pero uno de los sueños relacionados a mi profesión es mi escuela de dirección de orquesta. Entonces, un abreboca de ese sueño ha sido precisamente los seminarios de dirección de orquesta, que pienso seguir trabajando en ellos y también, por supuesto, quiero mantener mi agenda como directora invitada en donde pueda. Me encanta viajar por profesión, así que sí, creo que es eso, mi escuela de dirección de orquesta y continuar haciendo seminarios y continuar viajando. Qué chévere, esperemos que sí, porque hay muchísimos jóvenes que realmente sueñan con conseguir esos pasos que has ido dejando con tu paso, bueno, en nuestro país. Como decíamos, tú nos has representado fuera del país en muchísimos lugares y habemos muchas personas que admiramos de eso y creo que es una de las partes más emocionantes de ser artista también es poder compartir en algún momento lo que uno ha aprendido. Entonces, aprovechando un poco justamente esto, quisiera para ir ya un poco terminando, porque bueno, siempre el tiempo en el Internet es así como que limitadísimo. No sé, algún consejo que puedas dar a los jóvenes artistas, a los jóvenes músicos que están empezando con sus sueños, algún consejo que les puedas dar para que ellos se conviertan en mejores profesionales. Sí, yo pienso que lo más importante en un inicio, digamos, es identificar bien la especialidad que uno quiere seguir. Por ejemplo, si un joven, si un niño quiere ser violinista, pero tiene las manos diminutas, entonces, o quiere ser violista, porque violinista es posible, pero tiene las manos muy chiquitas, de pronto debe cambiar su idea y escoger el violín y no la viola, porque más adelante se le va a hacer difícil. Y eso es una tarea importante del maestro. El maestro desde los primeros pasos del joven debe guiarle bien, debe decir, mira, tú tienes aptitudes para esto.
Asimismo, en la dirección orquestal hay cosas que el director de orquesta no puede aprender. Sobre todo temas de carácter, de personalidad, liderazgo, la presencia en el podio, el carisma. Hay cosas que son difíciles de enseñar, inclusive la cuestión de motricidad, lo físico. Algunos jóvenes se les convierte en una tortura el poder mostrar la música con las manos o el estrés, dominar el estrés frente a una orquesta. Y también hablando de jóvenes directores, hay gente que definitivamente no se siente a gusto, no se siente bien. Claro. Entonces, y quieren ser directores muchas veces por ego, porque les gusta estar en el podio parados dirigiendo. Entonces, hay que ver bien las razones por qué yo quiero hacer esto. Porque ¿cuál es el objetivo final? El objetivo es ser feliz. El objetivo es sentirse cómodo con lo que uno está haciendo y no convertir a la especialidad que uno ha escogido en una tortura. Entonces, esto es fundamental. Y por supuesto, trabajar con pasión, no dejar los sueños de lado nunca. Y si viven en este país, con mayor razón, porque como decía antes, es un país que no brinda mucho apoyo, no hay muchas becas, no hay opciones para salir a hacer seminarios y cosas de ese tipo. Entonces, mantener la ilusión, mantener los sueños, estudiar mucho, formarse bien teóricamente, escuchar muchísima música, entender la interpretación de estilos. Bueno, hay tantas cosas, asistir a conciertos, estar siempre vinculados con la música. Ahora tienen los jóvenes la herramienta del YouTube, que es algo que yo no tuve, y pueden aprender tanto. Hay tantas charlas, tantos seminarios, así que mantenerse siempre en crecimiento de información. Esto es muy importante. Sí, bueno, yo creo que está súper claro todo lo que nos has dicho. No se puede, creo que, agregar más. O sea, en realidad, ese es el camino que uno, como cuando estás empezando, tienes que planificar, o sea, proyectar, mejor dicho, pero con una certeza de lo que quieres, como bien lo has dicho, André. Bueno, muchísimas gracias, André. Nos hemos pasado un poquito del tiempo, pero creo que siempre vale la pena poder conocer más de la parte humana, artística, de las personas que nos representan en tantos lugares del mundo. Muchas veces la gente no conoce cómo habla, no conoce cómo se ríe, no conoce o sea, porque simplemente les ves en el escenario y te vas a tu casa y te quedas con esa impresión. Pero yo pienso que es muy importante también que conozcan esa parte humana, esa parte sensible de los artistas, porque es la única forma también de que ellos entiendan cómo pensamos, cómo vivimos esta profesión. Yo te quiero agradecer muchísimo por brindarnos este tiempo, de poder conocerte un poco más. Tenemos un montón de comentarios que luego, Andrés, si es que tú puedes irles también comentando a ellos, yo también trataré de contestarles. Muchos saludos a todas las personas que se pudieron juntar a esta transmisión. Quería comentarles que tuve yo un problemita con mi cámara y está colgada, entonces no podía ver exactamente lo que estaban comentando ni quién estaba comentando, pero bueno, trataré de solucionar esto para poder estar también más en contacto con la gente que nos acompaña. André, eso, agradecerte una vez más por tu carisma siempre, por tu buena energía, por todo el trabajo que estás haciendo por nuestro país, como representante, como artista que es embajadora cultural de nuestro país. Gracias por todo lo que estás haciendo, por todo lo que has hecho. Tal vez las personas que deberían ser, como las autoridades, los gobiernos, quienes visualicen el trabajo que hace cada artista, si no lo hacen ellos, pues, ¿qué podemos esperar si ni siquiera ellos entienden de lo que se trata muchas de las veces? Entonces, más bien yo considero que nosotros como artistas tenemos la obligación y la responsabilidad de visualizar lo que están haciendo nuestros colegas artistas también, dejar de lado egos, dejar de lado cualquier cosa de estas, porque así crecemos todos, como decíamos al comienzo. Entonces, nada, André, muchísimas gracias por todo, por este tiempo y bueno, no sé si quieras decir algo más para ya despedirnos. Simplemente agradecerte, Vane, por esta oportunidad de estar en tu programa, felicitarte por tu programa, felicitarte por el trabajo de la Fundación, felicitarte por todo lo que has logrado en nuestro país y fuera del país, desearte muchísimos éxitos, me ha encantado verte y, bueno, agradecer a todos los que se han conectado, sigan apoyando este lindo programa y agradecer a toda esa gente que ha seguido también
mi carrera con su presencia, sus aplausos, con sus lindos mensajes siempre en las redes sociales. Gracias a todos ustedes por estar presentes y mucha fuerza en esta etapa tan dura de pandemia. Recordar que no va a durar por siempre, debemos ser pacientes y regresar pronto, ojalá con mayor fuerza para seguir viviendo. Así que un abrazo para todos y gracias, Vania. Muchísimas gracias, Andrea. Esto ha sido Conociendo a la maestra Andrea Vela, directora de orquesta. Un abrazo para todos. Nos vemos el día viernes. Chao.